El Renacimiento implicó la estabilización de un canon de belleza que fue producto necesariamente del estudio anatómico, de la tendencia al naturalismo, al realismo, algo que ya había iniciado durante la Baja Edad Media y que tiene una expresión cruenta pero muy interesante en el arte funerario, en el transí. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y últimamente venimos medio macabros. Y es que en el video anterior nos dedicamos al écorché, a hablar de los desollados y esa relación tan particular entre arte y ciencia. Pues bien, una pata de todo esto tiene una expresión netamente artística que por supuesto hace parte a lo que implicó el estudio de la figura humana, todo el tejido subyacente del cuerpo, los músculos, los órganos, es decir, todo eso que nos presentaba el écorché, en este caso, aplicado a la representación de los muertos, en términos de efigie en sus tumbas o en cualquier ámbito en donde esa persona debía ser recordada. Miren, les propongo empezar con una obra, así abrimos el tema, porque créanme que es apasionante. Aldi, nos estás presentando la Trinidad de Masaccio, esta la conocemos muy bien, ahí, inicios del siglo XV. Y como la conocemos tan bien, me interesa señalar un detalle. Eso que está al pie, en la parte baja del cuadro, es un transí. Es la representación del cuerpo de un muerto. Masaccio, ahí en pleno Renacimiento, nos pone justamente ante una pata derivada del desollado, derivada del écorché, pero en este caso aplicado a una tumba. Ahí lo teníamos a simple vista, lo hemos visto más de una vez. Vamos a meternos en contexto para explicar qué es esto del transí. Sabemos, porque lo contamos en el video pasado y si no lo vieron se los voy a dejar por acá en el enlace porque se los recomiendo, que durante la Edad Media, el cuerpo humano, físico, material, era inseparable del alma. Es decir, esa otra parte del hombre considerada inmaterial. Por lo tanto, la envoltura de ese hombre debería permanecer intacta, inviolada. Ahora, también sabemos que en la medida en que ya tenemos universidades instaladas del siglo XII, XIII en adelante, y que se va avanzando en el desarrollo de las ciencias, a partir del neoplatonismo y de esta incipiente recuperación del modelo del mundo antiguo, los escritos de Galeno y tantas otras cosas, bueno, eso, sabemos que esta gente empezaba a tener curiosidad por lo que había dentro del cuerpo humano. Ya no se podía explicar todo con el hombre zodiacal y el impacto de los astros en la composición del cuerpo. Lo cual sabemos que esto deriva en una suerte de pugna entre ciencia y religión, bueno, para realmente ver si esos cuerpos humanos se podían intervenir. Es así que se inician estudios anatómicos más o menos permitidos, la mayoría no permitidos, y que muchos artistas colaboran en esto por distintos objetivos como hemos hablado. Leonardo, casi por conocer la chispa de la vida. Miguel Ángel, para entender cómo se componían los músculos, algo muy similar a lo que podía llegar a ver Durero. Hasta aquí tenemos la pata de la ciencia. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito social? Bueno, sabemos que la Edad Media, también el Renacimiento, a partir del auge de las ciudades que se empieza a dar en el gótico, bueno, es un momento en el que el hombre está en contacto todo el tiempo con la muerte, pestes por todos lados, lo cual hace que la sensibilidad en general y la mirada religiosa pase de, listo, vinimos a este mundo para morirnos, que llegue lo más pronto posible, a pensar la vida como algo digno de disfrutar hasta que nos toque el más allá, es decir, carpe diem. A partir de la mitad del siglo XIV se vive una revalorización de la vida al calor de todo lo que estaban haciendo con el Renacimiento, en la que se puede ver el contacto con la muerte a través de una realidad asumida, algo muy distinto de lo que vivimos hoy, ¿no? Donde, por ejemplo, Humberto Eco en la Historia de la Fealdad dice, bueno, hay una cuestión pudorosa en nuestra modernidad con la muerte, tratamos de ocultarla, tratamos de no verla, tratamos de tener el menor contacto posible. Bueno, si nos situamos en los siglos a los que nos estamos refiriendo, era algo inevitable, con lo cual se la vive desde otro lugar. Hecho que termina impactando en una conjunción
del desarrollo de las artes, del desarrollo de las ciencias y, ¿por qué no?, aplicar todo eso a la imagen que tenemos de la muerte. Por eso, a partir del siglo XIV, nos encontramos con un tipo de representación de la muerte, del muerto en realidad, porque no es la muerte, es el muerto, en forma de transí. ¿Qué significa esto? Bueno, hacer un tipo de representación realista que nos muestre a esa persona que murió en su proceso de descomposición. Copadísimo el tema de hoy, no se pueden quejar. Porque el arte da para todo y acá, ya saben, no dejamos a nada afuera. Pero vuelvo al tema, como decía, a partir de este momento hay una captación realista, dramática, repugnante del cadáver en degradación. Algo que se da en todas las expresiones. Lo encontramos en la literatura, lo encontramos también en formato de miniatura, libros miniados y, por supuesto, desde mi punto de vista, la parte más atractiva, en la escultura funeraria. Y bueno, si pensamos en mediados del siglo XIV, estamos hablando de 1348, los escucho. Peste negra. Se nos junta aquí la idea de las disecciones anatómicas y el estudio del cuerpo con un mundo ritual funerario que implicaba, por supuesto, el lavado del cuerpo del cadáver para hacer el velatorio, y la exposición justamente del ritual de velar a alguien implicara ya empezar a percibir cierta degradación de ese cuerpo. Pensemos que muchas veces la exposición del cadáver se daba durante días, con lo cual, ante una luz bastante tenue, además, las personas convivían con este cuerpo que se empezaba a hinchar, que empezaba a tener hedor, que se le empezaban a hundir los pómulos. Todos aspectos iconográficos que vamos a ver hoy en el transí. Y también algunos ponen aquí, esto lo anticipo, luego lo vamos a ir profundizando a partir de los casos. Algunos ponen aquí una influencia de la recuperación justamente del mundo greco-romano, en donde, aparecían representaciones de cadáveres, de esqueletos que nos incitaban a vivir el hoy. Este primer incipiente conjunto de ideas nos va a llevar a un punto en el que la historia del arte determina el estudio del transitombe. ¿Por qué? Porque este tipo de representación, como decimos, aparece en un momento puntual. La mayoría de las expresiones se dan en Francia, hacia el norte de Europa, y hay tantos y con tanta variedad de recursos iconográficos que, algunos historiadores del arte dijeron, esto hay que catalogarlo de alguna manera. Yo les digo lo que pienso. ¿Podemos tener dos grandes megagrupos de este tipo de tumbas? Sí, y se los voy a mencionar a medida que lo vayamos viendo. Ahora, la variedad de recursos hace que sea prácticamente inclasificable en algún punto. De hecho, yo traje una gran variedad y, sin embargo, no he agotado todas las opciones de representación que hay. Pero vamos al primero. Primero y quizás el más ecléctico, porque esta pieza es muy, muy extraña. Es el famosísimo Transi de René de Chalon, hecho por Ligier Richer y que hoy por hoy se encuentra en la iglesia de Saint-Étienne. A ver, este Transi es prácticamente un écorché, es decir, es un cuerpo sin piel, es decir, con rastros de órganos, de musculatura. Es una estatua funeraria, hecha justamente por Richer, que era un escultor de la Lorena, datada más o menos hacia mediados del siglo XVI. Este es un Transi, como decía yo, muy especial porque tiene una particularidad, y es que está de pie, no está recostado sobre una tumba. Es decir, está plantado como un ser vivo, como un écorché, como un desollado. Pero sabemos que fue esculpido para adornar la tumba de René de Chalon, que era el príncipe de Orange, que murió en 1544. Ahí, ¿no? Estamos en pleno Renacimiento y se hace uso de ese conocimiento de la anatomía que ya se venía desarrollando. Lo cual hace pensar, por supuesto, que Richer se inspiró en quizás láminas anatómicas. Solo como dato anecdótico les cuento que René de Chalon, que dije que era el príncipe de Orange, murió a los 25 años, era el favorito de Carlos V y era el duque de Lorena y de Bar. Muere en una situación un tanto particular porque es herido por un sacerdote de la propia ciudad llamado Joaquín, ¿no? Que le da un disparo en el hombro y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, termina muriendo el 15 de julio.
Es ahí que se decide pedir este monumento funerario y hay toda una leyenda atrás de él que dice que este príncipe había expresado en su lecho de muerte el deseo de ser representado tal como lo sería 3 años después de su muerte. Fue justamente Francisco I de Lorena, el hermano de Ana de Lorena, que era la esposa de René de Chalon, quien pidió esta escultura a Richier. ¿Por qué esta obra está designada como un transi? Así ya vamos definiendo un poco la categoría. Bueno, porque es una escultura que representa a un muerto de manera realista, es decir, por oposición a la típica figura yacente, ¿no? Recostada, dormida, tranquila, en paz. Este no es el caso. Y no solamente lo representa de pie, sino que se corresponde con un cuerpo que está en descomposición, como si estuviera vivo, es decir, no acostado. Es una obra, honestamente, única de arte funerario, muy atractiva para estudiar las variantes de este tipo de transi. Este cuerpo en descomposición contempla su corazón, ¿no? Que lo tiene en el brazo izquierdo. Y con su otra mano, la derecha, vean cómo se toca las costillas, el pecho en realidad, que todavía tiene carne en descomposición. Tiene un enorme agujero en la parte inferior del abdomen y un trozo de piel que tira hacia abajo como para ocultar las partes íntimas del personaje. Los muslos ya no tienen carne, lo que queda de piel hace como ciertos pliegues, ¿no? Sobre los huesos. Pero vemos en las piernas venas, nervios, tendones, la rótula sí está expuesta. La cabeza ya no tiene nada de piel, pero tiene algo de pelo en la parte posterior del cráneo, no sé si se llega a ver bien en la foto. Y también le quedan algunos dientes. La obra esta es muy realista, tiene 1,77 metros de altura. Está hecha de piedra caliza de la zona, a la que en ese momento se le estilaba aplicarle cera para hacerla parecer al mármol. Ahora, también este esqueleto tiene una serie de simbolismos. El brazo extendido hacia el cielo recuerda de alguna manera un brazo armado, es decir, como si tuviera la espada, ¿no? Pero en este caso lo que entrega es el corazón a Dios. Es decir, es de alguna manera un mensaje de fe y una esperanza de resurrección. Algunos ven en esa mano que está sobre el pecho la firmeza del alma. Y por supuesto, el escudo nos recuerda que este señor era un caballero. Algunos interpretan esto como la superioridad del espíritu sobre el cuerpo, es decir, ofreciendo la vida a Dios. Otros los ven como una señal de penitencia. Otros los ven como una victoria de la vida sobre la muerte. Después vamos a meternos un poquito más en profundidad en los tipos de mensajes que se pueden encontrar en estas obras. Algunos incluso, porque saben que estas piezas, cuando no tienen una interpretación clara, dan para mucho, ven, ¿no? La idea de una postura de un compañero masónico en este brazo levantado. ¿Qué nos interesa de aquí? Que la estética de esta obra nos conecta mucho con lo que vimos la semana pasada. Sin ninguna duda, Richier conocía a los écorchés, que además abundaban en Francia. Y los que saben de esto, me refiero de anatomía del cuerpo humano, dicen, che, hay algunos errores igual. Pero bueno, lo que sí nos queda claro es que muy probablemente el mismo Richier haya hecho estudios anatómicos, en plano disección, quiero decir. Vamos a ver un poquito más, así pasamos a las reacciones sobre esta pieza. La decoración que rodea el esqueleto se corresponde con una pintura, ¿no? De un gran manto funerario de Arminio. Hay 12 paneles alrededor de mármol negro, engastados en piedra blanca. Hay 2 columnas de mármol negro que le dan como un marco a todo este espacio. Y arriba hay un escudo que no tiene escudo. Está rodeado, sí, por el collar de la Orden del Toisón de Oro. Debajo del monumento hay un altar donde están los huesos del príncipe. Y esta obra realmente fue movida, intervenida, tiene cosas que se adicionaron a partir, por ejemplo, de 1810, con lo cual también ahí hay partes o vestigios de la tumba de Enrique IV, de Yolanda de Flandes, que era su esposa, etc. Como fuere, sí está claro que están los escudos de Lorena y de Bar. Ahora, la primera referencia que tenemos a este transi se corresponde con quien era un secretario de la familia ducal, que en 1557 publica lo siguiente. Es una traducción un poquito casual, ¿no? Porque la hice yo. El corazón de un príncipe descansa en este lugar. Obviador que de amor soberano, durante su vida aima al Dios Salvador.
Carlos César y Ana de Lorena. A Dios hizo el alma pura y serena, quien con su propia mano lo hizo y compuso. Vida y muerte para César al descubierto, el corazón sorprendido por la aventura mortal. En este lugar apropiado, donde se casó con Anne, para su comodidad fue enterrado. Hay muchísimos registros de qué le pasaba a la gente cuando veía este transino, este cadáver en descomposición y de pie. Vamos con algunos más. Louis Bertrand, un escritor de la Academia Francesa, dice: este hombre podrido es un caballo elegante y esbelto que se mantuvo amable bajo la carne andrajosa, pero sobre todo es un amante que proclama su amor inmortal. 1941, Luis Aragón. Yo no soy uno de ellos, ya que para hacerlo hay que arrancarse de la piel viva como en bar. El hombre de Ligier, que extiende su pobre corazón bárbaro hacia la ventana del esqueleto desde arriba. Simone de Beauvoir. Caminé por la ciudad alta de Bar-le-Duc. En la iglesia de Saint-Étienne contemplé una obra maestra que me avergüenza haber ignorado durante tanto tiempo, la de Charnay de Ligier-Richier. Mitad desollado, mitad esqueleto, es un cadáver que el espíritu todavía anima. Es un hombre vivo y ya momificado. Se pone de pie, estirando su corazón hacia el cielo. La verdad es que la estatua, con tantos movimientos que fue de un lado para otro, se imaginan al calor de las aventuras que suceden en Europa todo el tiempo. Estuvo un poco enclenque, fue restaurada en el año 2002 y se le puso una protección porque, bueno, estaba muy a merced de quien quisiera tocarlo y ese tipo de cosas. Entonces, ya que vimos nuestro primer transi, vamos a profundizar un poco más en qué caracteriza este tipo de escultura. Transi es una palabra francesa, viene del verbo transir, que deriva su composición, como ya se imaginarán, del latín. Ir deriva de ire, que es ir, pasar, y trans también es latín y significa más allá. Es decir, morir, pasar al más allá, o lo que hoy modernamente decimos muerte. En la historia del arte, en concreto, Transi habla de una escultura funeraria, es decir, de aquella que representa a un muerto, no de cualquier manera, sino en alguna variante de su proceso de descomposición. De hecho, quienes han estudiado un poco de por qué se deriva este nombre, ya se usaba en el francés un poquito más primitivo, más romance aún, desde este primer momento, desde el siglo XV-XVI se lo detecta. Lo importante, lo que caracteriza al transi, que ya lo mencioné, pero me gustaría reforzarlo, es que no es la muerte, no es la presencia de la muerte. El transi remite al muerto, a un muerto concreto, real, con nombre, apellido y fecha de muerte. Otra cosa que tiene que quedar claro es que el transi representa al muerto de una manera realista, en la mayoría de los casos desnudo, como mucho con una mortaja, ya lo vamos a ver, en estado de putrefacción, y no tiene nada que ver con la representación estatuaria típica del muerto yacente, apacible, sonriente, etc. Muchos explican que abundan los transi, sobre todo en Francia, a pesar que vamos a ver de distintos países. Bueno, porque un poco no solamente las pestes, sino también las guerras, por ejemplo la guerra de los 100 años, colaboró bastante, ¿no?, con este contacto con la muerte. Hecho que nos lleva a ver el transi más antiguo, que es el del año 1394, y se corresponde con esta representación funeraria de Guillaume de Harsigny. Es, como verán, una figura, en este caso yacente, no está parada. Está situada en una iglesia en Laon, que fue destruida durante la Revolución. Bueno, ya se imaginarán que todas estas piezas pasaron por distintas etapas, como bien mencioné antes. Y bueno, representa a este hombre en el tránsito, ¿no? En ese tránsito de descomposición. Es muy interesante porque esta obra se hizo a cargo del pueblo de Laon, que quería agradecer a este señor, que no era ni más ni menos que un médico, benefactor de la ciudad. Con lo cual se asocia mucho este primer transi que conocemos con la idea de alguien que estudiaba el cuerpo humano. Guillaume fue un tipo de una sólida formación teórica, estudió en la Facultad de Medicina de París, obtuvo el título de maestría, y luego hizo prácticas en Siria, Palestina, Egipto, Italia. En este caso vemos el estado de su cadáver, en donde ya se le demarcan bien los huesos. Todavía conserva parte de piel, musculatura. Y algunos dicen, bueno, nuestro querido médico
quiso dejar la oportunidad a sus colegas de que vieran cómo iba a ser su cuerpo en descomposición, ¿no? Ahora, aprovecho este Transi, que es como del más sencillo y el primero que conocemos, para hablar por lo menos de dos variantes iconográficas más importantes. Están los que llaman el Transi simple, que es lo que estamos viendo, el cuerpo del fulano muerto en descomposición, y hay una otra variante que se llama Transi doble, que vamos a ver un poquito más adelante. A partir de este Transi simple, que es el cuerpo en descomposición y nada más, se concretan distintas variantes, ¿no? Vamos a ver que empiezan a aparecer una serie de efectos en el trabajo sobre el cuerpo. Esto es un poquito realmente morbo, que habilitan, por ejemplo, a que se piense en un Transi que remite a Adán, es decir, esta idea del Gólgota, ¿no? Quiero decir, el Gólgota con la calavera de Adán abajo, ¿no? Esta idea de la muerte y resurrección. Hay transis heráldicos, hay transis que conectan muy bien con la idea de la danza de la muerte, algo que hemos hablado aquí en el canal. De hecho, también les voy a poner aquí el video de Vanitas. Pero bueno, esos son todos motivos figurativos que vamos a ir viendo cómo se van sucediendo. Como fuera, la primera variante del transi simple, como esta que estamos viendo, apunta a la representación prácticamente en tamaño natural de un cadáver putrefacto dentro de su sepulcro o sobre la lápida. Vamos a ver variantes que de alguna manera llama la atención sobre los temas del momento, ¿no? Sobre la mirada filosófica neoplatónica, sobre la religión, incluso sobre temas profanos. ¿Qué pasa con el cuerpo? Con este mundo material que tiene un carácter mutable y que se descompone. Pero vamos un poco más, porque ahora tenemos que volver a Richier, que se cansó de hacer transi con modelo écorché, como por ejemplo este, muy estilizado, este écorché transi, ¿no? Que nos habla casi de un pasaje entre el gótico y el renacimiento. Realmente Ligier, como trabajó bajo los auspicios del duque de Lorena, hizo bastantes trabajos de este tipo. Como les conté, él trabajaba sobre piedra caliza y lo trataba con encáustica para darle una apariencia de mármol, incluso mucho más natural. Y esta escultura también nos muestra un cadáver en descomposición con una manera muy expresiva. Su mano nuevamente en el pecho, con la otra sostiene un escudo, una lápida. Y quienes estudian el transi, específicamente en Francia, tienen hasta estadísticas, ¿no? En el siglo XIV se cuentan 5 transis, en el siglo XV 75, en el siglo XVI 155, ven ustedes, fue como el auge del transi, y en el siglo XVII 29. Es donde la práctica, si bien puede continuar, a alguien se le puede ocurrir hacerse una lápida en formato transi, ya no es tan real. Mientras tanto, seguimos viendo Léon Amoulons, no se sabe, no está identificado quién es una obra de Jacques Dubroc. Sabemos que se corresponde con la capilla funeraria de los señores de Bussou en Bélgica, y es realmente muy fuerte, ¿eh? Como que vemos mucho más la descomposición del cuerpo, están muy marcados los tendones, las venas, la piel ajada. Y ahora vamos con una complejización de lo que estuvimos viendo, porque este transi de Jeanne de Bourbon-Vendôme, que era duquesa justamente de Bourbon, hoy por hoy está en el Museo del Louvre, es muy, muy interesante porque es muy potente también. Vemos cómo un poco se planta esta cultura frente quizás a la típica belleza idealizada, ¿no? De las representaciones ya renacentistas, donde teníamos quizás en una tumba al muerto dormido, descansando plácidamente en su nueva vida. Y acá, digamos que casi lo opuesto, ¿no? El muerto, la muerta, es un cuerpo real en proceso de degradación, que definitivamente por eso constituye un tipo iconográfico distinto. No tiene nada que ver con los modelos funerarios, algunos contemporáneos y anteriores y posteriores. Esta figura está en ese proceso de degradación que realmente lleva un poco a la impresión, a la repugnancia. Hay como incluso dinamismo, ¿no? Porque podemos ver a los gusanos. Es violento. Y no es nada raro que se represente esto, créanme, gusanos, cuerpos hinchados.
insectos, ranas, reptiles que van por el cuerpo de estas personas. El caso de los gusanos constituye en algún punto también un tipo, ¿no? Henriette Jacob, que es una persona que se dedicó de alguna manera a estudiar y a catalogar un poco los transis, entiende que, o ella llama esto vermis, ¿no? Que es cuando aparecen gusanos comiendo el cadáver. Vean cómo aparecen rompiendo la piel, el pecho. Para ella esto constituye un tipo de transi distinto. Lo cierto es que si uno piensa, bueno, ¿y qué relación tiene esto con el pensamiento cristiano, no? El gusano era entendido en este momento como un símbolo de humildad, de arrepentimiento, un poco a partir de la obra de Santo Tomás de Aquino. Quiero decir, en tanto él interpretaba que estos gusanos que corroen el cuerpo de alguna manera remitían a los remordimientos de la conciencia del difunto. En algunas ocasiones, como en esta, por ejemplo, realmente los gusanos tienen dimensiones enormes. Es claro que hay interés en que se vean, ¿no? Incluso se pueden confundir con pequeñas serpientes, lo cual hablaría de símbolo del pecado también. Quienes estudiaron esta pieza nos dicen que en este caso el gusano es un tipo llamado tenebrio molitor que se corresponde vulgarmente con el gusano de la harina, que es como una larva. Huizinga, ese gran medievalista, el que hay que leer siempre, entiende que esta idea del transí tiene que ver con un cambio en la moral, con una suerte de degradación moral. Otros ven en el transí, bueno, esa idea del carpe diem, justamente de aprovechar tu vida porque vas a terminar así. Y ahora, para pasar otro ejemplo, que no es ni más ni menos que Catarina de Medici. Sobre ella se hizo este transí, que es el primero, después hubo otro. Pero a mí me parecía bastante interesante, aunque sea como ejemplo, este. Estamos hablando de una obra más o menos de 1565, que estaba en la Basílica de Saint-Denis y que hoy por hoy está conservado en el Museo del Louvre. Esta es una otra forma también de expresar el transí. Acá no está parada, como en el caso anterior, sino que es una mujer, pero recostada, en proceso de descomposición sobre una suerte de manta o manto. Súper sencillo, como verán ustedes, muy impactante. Tipo de losa en este caso que estaba destinada a estar sobre el sepulcro. Lo interesante de este transí es que, bueno, muestra como otro estado de descomposición. La cara es prácticamente como si le hubiesen hecho una máscara mortuoria y tiene como el cuerpo bastante intacto en el sentido que no muestra ningún tipo de intervención de alimañas aún. Ahora, ya de corridito, otro transí que nos permite hablar de otras formas de representarlo, como por ejemplo este, que está en una iglesia, ¿no? En concreto en la nave sur, donde está la capilla de Saint Clair. Está incrustado en la pared, es decir, está esculpido como en un alto relieve en realidad, y es un transí con mensaje, es decir, que conecta muy bien con la idea de la iconografía de lo macabro y del triunfo de la muerte, porque vean lo que dice: quien quiera que seas, la muerte te herirá, quédate ahí, ten cuidado, llora. Soy lo que serás, un montón de cenizas. Fui lo que eres, serás lo que soy. Haz ahora lo que desearías haber hecho cuando mueras. Ruega, reza por mí. Se te pone la piel de gallina. Sí, a esto conecta muy bien la idea de la representación del cuerpo humano con el triunfo de la muerte, con la vanitas, con las distintas miradas sobre el vivir hoy. Ahora, vamos con el otro megagrupo, como digo yo, porque para mí hay dos grupos y después variantes iconográficas, que es el transí doble. Nosotros vimos el transí simple, donde aparece un solo cuerpo en distintos estados de degradación. El transí doble es bastante interesante porque se desdobla la figura del muerto y se confronta la imagen del difunto tal como murió, o digamos, similar a como era en vida, con su modelo especular en degradación. Es decir, el difunto aparece arriba como si estuviera dormido, un doble del muerto, y abajo su propio cuerpo putrefacto o esquelético, como dijimos, distintos estados. Esto es bastante interesante porque hay un valor simbólico distinto, ¿no? Es como si el personaje contemplara su propia degradación. Ya no somos nosotros solos los que contemplamos a ese cadáver, sino que también él mismo se ve. En ese sentido, se entiende que este tipo de configuración del transí habla de un sujeto consciente de
que su vida va a terminar, es decir, la finitud de la vida humana, y de que además también en vida es consciente de la igualdad humana ante la muerte y el destino. Estos transidobles también abundan, hay bastantes ejemplos, y de alguna manera, bueno, está esta confrontación tan interesante, porque esa parte que no está descompuesta podría ser el alma, ¿no? Ese alma que al ser inmaterial no vive el proceso de degradación del cuerpo. Ahora, esto implicó que, por ejemplo, en la literatura, en los libros miniados, en algún tipo de relieve, yo acá traje más que nada el mundo de la escultura, se lo representara, ¿no?, al muerto, pero como el alma saliendo de la boca, por ejemplo. Ahora, vuelvo al caso que estábamos viendo, porque la característica de esto es obviamente que uno está superpuesto al otro, uno está como dentro del cajón, o lo que debería representar el cajón, y el otro está todavía, ¿no?, como en el mundo de los vivos. Y esto realmente tiene que ver con personajes muy cercanos justamente al mundo neoplatónico, ¿no? Y esta realidad dual en la que el alma, como dije, es incorruptible y el cuerpo sí se degrada. En este caso estamos viendo la tumba de John Fitzalan, que era el 14º conde de Arundel y el 4º barón de Maltravers, que está esculpida en 1435. Y vemos cómo está yacente, dormido, vestido con la armadura, ¿no?, con las placas, las manos unidas, orando, sobre una arquitectura, todo muy laborioso, ¿no?, muy gótico diría yo, en donde uno puede ver a través de esos arcos calados cómo reposa su propio cadáver. Ahora, estas representaciones dobles del cuerpo en descomposición abajo, por ejemplo, esta de la Catedral de Canterbury en Inglaterra, donde hay muchos, por cierto, bueno, tienen sus variantes, quiero decir. Algo que no mencioné, en muchos casos las obras son anónimas, no sabemos quién las hizo. Pero bueno, vemos el tránsito de abajo, en donde está con una manta que está abierta, ¿no?, para exhibir el cuerpo en degradación. Y de hecho, ahí en esos arcos que vemos unas escrituras, dice lo siguiente: nací pobre, después me levé aprimado. Ya he sido derrocado y mi carne servida como alimento para los gusanos. He aquí mi tumba. Quien quiera que seas el que pasas, te ruego que me recuerdes. Tú, que vas a ser como yo después de la muerte, horrible del todo, polvo, gusanos, vil, carne. Tengo una gana de vivir esto fatal. Luego, otros tipos de transí que también tienen inscripciones, ya en este caso no doble, pero que sí es como el muerto hablando con vos. También uno de los primeros encontrados, en este caso está en Aviñón, y es el transí del Cadenar de Lagrange. Fíjense ustedes, muy temprano, en este caso lo que estábamos viendo es lo que tenemos de documentación, porque se hicieron dos transí de Lagrange, uno doble y el otro sencillo. Pero bueno, lo que estábamos viendo es el cuerpo del cardenal en estado de putrefacción. Y una filactelia que dice lo siguiente: hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, de manera que el más viejo y el más joven puedan mirar claramente sobre nosotros, para que puedan ver a qué estado se reducirán. Nadie está excluido, con independencia del estado, del sexo o la edad. Por lo tanto, desdichado, ¿por qué razón estás orgulloso? No eres más que cenizas, y pronto serás, como yo, un cadáver fétido, alimento para gusanos y cenizas. Así vamos a volver. Tachán. Luego, ya con las últimas variantes, también encontramos el transí, por ejemplo, de este cenotafio, donde vemos que está yacente el cadáver, pero en este caso el muerto está orando arriba, es decir, no está uno acostado sobre otro. Vemos el cuerpo en descomposición, en el frente del sarcófago, en este caso en el zócalo, en la parte inferior, y luego lo vemos al personaje orando. Y a medida que avanza la ciencia, en el siglo XVI ya empezamos a ver algunos transí que, claro, representan a los cuerpos cuando son dobles en el proceso de embalsamamiento. Es decir, la figura se parece a cómo se la ha embalsamado. Este, por ejemplo, es el caso de Filiberto II de Saboya. Es como si se hubiese representado a este difunto unas pocas horas después de morir, todavía con su, digamos, belleza humana perceptible. Y es interesante porque el cadáver acá puede aparecer como un poco hinchado, ¿no?
como en los inicios ahí del proceso de degradación, más allá de que después su parte de abajo, en el caso de que sea doble, ya está en plena degradación. Es como marcar ese momento de tránsito entre la vida y la muerte. Luego, una variante iconográfica que no habíamos visto, que es el modo mortaja. Es decir, es un tren sí porque asumimos que dentro hay un cuerpo en estado de putrefacción, pero lo vemos completamente envuelto en un sudario, en una bolsa de arpillera, algo que recuerda mucho la idea de la momificación, ¿no? En algunos casos incluso aparecen como momificados. Estos casos se dan también mucho en Inglaterra, en los Países Bajos, en Francia, que vean que es casi de donde hemos traído la mayor parte de los ejemplos. Y simplemente nos presenta al difunto envuelto en el momento previo a que lo inhumen. Tiene un poco esto que ver con la preparación de los cadáveres que ya se empezaba a hacer desde los inicios del cristianismo y esto de envolverlo, ¿no? ¿Se acuerdan del Santo Sudario, por ejemplo? En este caso que estamos viendo los trencis de Thomas Beresford y su esposa, Agnes Hassall, realmente llama la atención. Es una manera incluso de reducirte un poco más al polvo, ¿no? Ya ni siquiera tenés imagen de cadáver. Son como dos bultos anudados. Por supuesto, sobre esto también hay leyendas, ¿no? Algunos dicen que esta talla se hizo posterior a la muerte de ellos. Este señor formó parte de la Guerra de las Rosas, estaba en contra de los Tudor, con lo cual se entiende que estuvo del bando perdedor y también algunos dicen, bueno, no le quisieron poner cara directamente, no se lo merecía. Pero bueno, no sabemos si es eso. Lo que se cree realmente es que, por otro lado, es una forma mucho más económica de hacer una tumba transí. Es decir, no necesito un principio de retrato ni necesito un principio de trabajo sobre la descomposición de un cuerpo, sino simplemente necesito una bolsa, lo cual es mucho más económico al momento de pagar el escultor. Ustedes dirán, bueno, che, tan pobres estos no eran. Probablemente no. Para mí esto debe haber tenido que ver con algún gesto de humildad, porque si uno ve el techo hay una decoración muy atractiva. Por otro lado también esta variante donde vemos un transí doble y este saco, ¿no? que terminará envolviendo todo el cuerpo abierto para que uno pueda ver el cadáver en descomposición. Finalmente, uno bastante potente, ¿no? Que es este transí de François I de la Saga, que está en Suiza, en donde vemos directamente cómo está ya degradado, o como eligió la representación de un estado absolutamente degradado, inflamado del cuerpo, ¿no? Como con serpientes, sapos. Por supuesto también, quizás la variante más obvia es la que muestra el transí en su estado final, ¿no? Que es simplemente el esqueleto, que sería también una variante bastante sencilla. A ver, ¿cómo podemos entender un poquito todo esto? Yo me dediqué puntualmente a la parte de la escultura en general, excepto algún alto relieve o bajo relieve, porque me parecía lo más interesante para realmente vivenciar qué era lo que se buscaba. Hemos visto obras en piedra, en mármol, en bronce. Este trabajo con la cera encáustica, ¿no? Para darle como una pátina más realista. Pero como dije, también el transí aparece en los libros miniados, en las silografías, en donde conecta muy bien con la idea del triunfo de la muerte y la danza de la muerte. Con esto quiero decir que el transí no solo se restringe a la cosa funeraria, sino que puede aludir a estos otros temas a través, por ejemplo, del dibujo y la pintura. ¿Cómo podemos aproximarnos a interpretar esta idea del transí, más allá de que algunas líneas vinimos tirando? Bueno, tenemos que entender que conecta con una mirada medieval, reflexiva, que también se da durante el Renacimiento, que implica una relación ternaria, ¿no? Ese transí, ese cadáver, está ahí para decirnos algo a nosotros. El muerto se mira a sí mismo y nosotros vemos a los dos porque vemos lo que pasó. Es decir, hay como una idea comunicativa en este tipo de arte, fluido, especular, del muerto para sí mismo y de nosotros para con el muerto y del muerto para con nosotros. Y lo vemos de todas las maneras, el muerto dormido, el muerto en descomposición. Yo creo que lo más claro en todo esto es que hay un mensaje simbólico que nos dice que el sujeto es consciente de su finitud y que en la medida en que es creyente quiere obtener a través de un gesto de humildad, a través de asumir la descomposición de su cuerpo, una vida en el más allá. Uno puede rastrear muchas fuentes
religiosas, literarias, a su vez, en el Transi. Yo creo que la más importante, y por eso les recomiendo que vean el capítulo que hicimos sobre Vanitas, es el Ubisunt, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿A dónde están? Llevado a un extremo muy potente. Quiero decir, a un código visual dramático, chocante, en donde tenemos bien en claro la oposición cuerpo y alma. Por supuesto, junto a las fuentes literarias, junto a las fuentes religiosas, no podemos olvidar cómo llegamos a este tema. Y tiene que ver con el avance también de las ciencias y qué hay debajo de nuestra piel, qué pasa cuando nos morimos. Y solo para redondear sobre las fuentes religiosas, Baxandal mismo lo estudia, ¿no? El tema no solo de la escritura, sino de las imágenes tan vívidas de los sermones. Las prédicas furibundas de la iglesia, en donde las imágenes de la muerte, de las ranas, de las pestes, de los gusanos y demás, abundaban en cada sermón, con lo cual la gente salía, ¿no?, con la cabeza así. Finalmente, no podemos negar que hay una idea igual de trascendencia. Estas tumbas, en general, ya estaban pensadas por el vivo, ¿no?, para dejar un mensaje, eran parte de su testamento. Es decir, también hay un foco en dejar algo para ser recordado. Y es curioso porque cada tanto, ¿no?, la idea del Transi vuelve. De hecho, hace unos años atrás, un artista visual presentó un Transi en formato de escultura monumental, pensando la relación del progreso médico con las biotecnologías. Sí, como el Transi de Ligier se refiere a algo que sucedió hace 470 años, bueno, pensar cómo sería un Transi dentro de 470 años. Y me acaba de venir a la mente, miren, justo antes de despedirme, algo que no les dije. El Transitom es un tipo de escultura funeraria, todo lo que definimos. Bueno, ¿qué es lo que se opone? Yo hablé que el Transitom se opone o difiere, por eso es un tipo iconográfico específico, de aquellos que eran representados acostados en una posición amable, tranquila, serena, hasta incluso a veces sonriendo, ¿no?, por ir al más allá, con las manitos juntos rezando o en paz. Bueno, ese tipo de escultura, no mencioné cómo se llama, y es glissant, también en francés. Por tanto, tendríamos como dos grupos, ¿no? El Transi, que es lo que vimos hoy, y el glissant, que es todo el otro megagrupo en donde el cuerpo, el muerto, digamos, está normal, representado como una estatua prácticamente en vida. Ahora sí, entonces, me puedo despedir. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado de interés. Espero les haya aportado, aunque sea alguna novedad, algo de vocabulario, como para andar por la vida hablando de la semana pasada de Courgette, ahora de Transis. Por supuesto, si les gusta este contenido, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal, que es gratuito. Pasen también por la página web. Toda la información de la página web y de los contactos de redes, además de por aquí, lo dejo en la caja de descripción. Háganme saber qué les pareció este tipo de arte, que realmente hace una parte muy importante de la historia del arte. Ustedes vean que cada tanto tomamos la relación del arte y la muerte. Por ejemplo, cuando hablamos del barroco, cuando hablamos del triunfo de la muerte, cuando hablamos de la Vanitas. Así que si les interesan estos temas, háganmelo saber también en los comentarios. Así, en algún momento podemos profundizar en algún otro aspecto. Entonces, me callo de una buena vez. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por llegar hasta este último segundo. Adiós.